En el vídeo de hoy vamos a hacer el resumen de lecturas del mes de junio. Si quieres saber todo lo que leí durante ese mes, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la web de sí y bueno, hoy toca hacer resumen de lecturas, el wrap up del mes de junio, el vídeo mensual de las mentiras, porque nunca es todos los libros que he leído, porque si no esto sería larguísimo y es que con el calor la cámara, en el momento que llevo más de 30 minutos ya funde negro, esto es una cosa horrorosa, tengo que parar, me desconcentro, bueno, total. Que aquí vengo a hablar de algunos de los libros que leí en junio. ¿Dónde van a estar el resto? El resto están en el vídeo anterior, en el vídeo de personajes que están fatal, van a estar en el vídeo de thrillers de este mes y van a estar en el vídeo de libros cortos que espero subir la semana que viene o la siguiente, ¿vale? O sea, os voy a hablar de todo lo que he leído, pero ya sabéis, un poco diseminada. Y aquí hay pues otros libros que he leído durante el mes. Voy a empezar con un libro que leímos en mi club de lectura por Zoom y que fue una lectura súper bonita, sobre todo el ambiente del club fue precioso, lo pasamos súper bien y es que leímos Tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop de Fanny Flagg. Un libro que yo tenía súper pendiente, es una historia a la que yo entré sin saber nada, no he visto la famosísima peli de los 90 que a todo el mundo le encanta y de hecho hay mucha gente que le gusta incluso más que el libro. Yo he entrado por aquí y la verdad que me ha gustado mucho. Es verdad que este es un libro del 87 y en cosas se nota, hay partes de este libro, hay ciertas cosas que no han envejecido genial y hay otras al mismo tiempo que se siguen manteniendo muy bien a nivel cierta modernidad y demás. Ahora os voy contando. Este libro tiene dos líneas temporales principales, ¿vale? La que es como el presente de la novela, que creo que es como el 89 o así, bueno, cuando sea, en el que dos mujeres se van a conocer, ¿vale? Vamos a tener a una mujer que se llama Evelyn, que pues ella, no sé si se nos dice qué edad tiene, pues 40 y muchos, 50 y pocos, bueno, no sé, está ahí. Es típica esposa de familia estadounidense media normal y sus hijos ya son mayores y ella pues de repente está pasando una depresión, podríamos decir claramente. No está bien, no se encuentra bien, está muy desanimada, piensa en dejar de vivir, bueno, las cosas pues que está mal, ¿no? Además eso, como la relación con el marido ya no tiene ningún sentido, él la engaña, ella se siente muy mal con su cuerpo. Hay bastante gordofobia en el libro, más gordofobia muy interiorizada, que esa es de las partes que han envejecido peor, que si bien está mostrando una realidad de la época, es verdad que el enfoque que tiene es donde se ve bastante el pensamiento gordófobo que hay en esta parte del libro. Bueno, ella no está bien, ¿vale? Total, que ella acompaña los domingos a su marido a la residencia donde vive pues su suegra. Y como tampoco se lleva muy bien con ella, pues se va a dar como paseitos mientras tanto. Y allí va a conocer a Nini. Nini va a ser es una señora mayor también que está allí viviendo, por motivos que nos van a contar. Y bueno, se va a poner a hablar y Nini le va a contar semana tras semana un poco la historia de su vida, de sus recuerdos y de tal, que va a ser como la otra línea temporal que nos va a llevar a los años 20, los años 30, los años 40, un poco, bueno, hace tiempo y sobre todo va a estar todo centrado principalmente en Whistle Stop, que es una pequeña localidad que ya prácticamente no existe, que se desarrolló mucho a partir de la llegada del ferrocarril a esa zona y un poco surgió, ¿no?, también una comunidad real en torno al café que surgió allí, ¿vale? Ella creció allí, ella vivió allí, su marido era de allí, bueno, entonces como que conocía mucho a la comunidad. Y da mucha penita porque Nini está en ese momento de la vida en la que ya es mayor y ya prácticamente vive en sus recuerdos. La mayoría de gente que está en sus recuerdos ya no vive en la vida real, entonces como que ella se refugia mucho ahí y es muy nostálgico en ese sentido, ¿vale? Hay ciertas cosas que nos van a hacer pensar cómo están contadas y cómo tal, pero no hay que perder de vista que siempre están contadas desde el punto de vista de Nini. Y Nini es una mujer con una vida y una mentalidad y una cosa normal, o sea, y una cosa muy concreta de esa época. Es decir, hay partes en las que Nini y hay partes también en las que Evelyn, también por ejemplo, ves claramente que son racistas. Pero claro, también nos habla de una realidad en los 80, donde en este punto concreto en el que viven ellas, en esta zona, de esto, bueno, pues sigue existiendo. Claro, nada comparado con el racismo que había en los años 20, los años 30, donde por ejemplo todavía había segregación, los negros no podían ir al café y como las personas que regentaban ese café, que van a ser el otro corazón junto con estas dos mujeres de esta historia, que son una pareja de mujeres,
Además, como toda su historia de amor es súper interesante, súper bonita, todo lo que está ahí, cómo se habla de ellas, su familia, cómo hacen todo, es como... son personajes ideales, pues bueno, se enfrentan a este racismo, encuentran siempre como la manera de intentar ayudar, dar un poco de igualdad y muestran un poco una forma diferente de pensar y de vivir en una comunidad que no siempre está pues de acuerdo con ello. Va a aparecer, por ejemplo, también el Ku Klux Klan, perdón que me he entrado. Es verdad que esa parte para mí también me crea un poco de conflicto porque lo hace como si fuera una bromita, la autora no se lo toma como tan en serio como es, no sé, bueno, es un libro extraño, o sea, me ha gustado, pero tiene cosas que te hacen pararte a pensar, esto es la autora, estos son los personajes, es una crítica, no lo es, te mantiene un poco así, ¿no? Entonces, bueno, tiene como cosas maravillosas, ¿no? Como habla de la enfermedad, de personajes con algún tipo de discapacidad, del amor, del concepto de familia que tienen y tal, y cómo, bueno, incluso en una sociedad racista o homófoba o tal, de repente pues también hay como focos de luz y personas con vidas en las que luchan por conseguir sus derechos y más, bueno, como muy tal. No todas las historias se acaban bien, hay muchísimos personajes. Recomiendo un montón hacerse un croquis porque si no, yo al menos me hacía un lío porque hay familias en las que conocemos hasta 3 o 4 generaciones. Bueno, pasan muchos años, por lo cual, bueno, no todo acaba bien, hay bastantes disgustos, también hay momentos muy bonitos y hay personajes, todos los principales, que tienen bastantes grises y eso me gusta mucho. No todo el mundo es perfecto, no todo el mundo es ideal, hay personajes maravillosos que los amas, pero otros que dices, uff, tía, eres muy guay, pero mejor no tenerte tan cerca. Luego además hay como un par de misterios que atraviesa la novela a lo largo de las décadas y no se resuelven muy hasta el final. Hay también una parte que es casi policíaca de un crimen, hay hasta un juicio, tiene a veces como reminiscencias un poco a Matar a un ruiseñor, pero las cosas luego van por otros sitios, no sé, como que es un libro que me ha llenado mucho, me quedé con un sabor bonito cuando lo acabé, de haber pasado por todas las emociones, ¿no? Desde la felicidad, desde la risa, hasta el disgusto y el llanto. Cuando empecé el libro, prometo, que me pareció un libro cozy, ¿no? Estas dos mujeres hablando, tal, además con las comiditas, con tal. Y luego, de repente, cuando empiezan a pasar dramones, yo digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Me gusta mucho cómo pasa esto que a través de las historias que Nini le cuenta a Evelyn, Evelyn va a tener un impacto en su vida, ¿no? Como el pasado y gente que ni siquiera ya llegó a conocer la inspiran y la llegan a ayudar a avanzar en su vida y en su arco como personajes. Aparte me gustó mucho. También me gusta mucho cómo la comida tiene un papel central en la novela, en las dos líneas temporales, porque por ejemplo Nini y Evelyn van a ir compartiendo diferentes comidas y demás, y también en el pasado también mucho más como esta idea de cuidar mediante la alimentación y también hacer pequeñas revoluciones, no sé, muy muy bonito. Luego está toda la parte de esta relación entre estas dos mujeres, entre Itzy y Ruth, que es claramente una relación amorosa, son pareja, son familia, tienen una vida juntas, y todo el mundo tiene claro, ¿no?, que están juntos, pero nunca es súper explícito el libro, ¿no? Y debatíamos mucho en el club, ¿no?, el por qué, ¿no? Y había alguna crítica, en plan, joder, pues lo podían haber hecho más claramente, podía haber habido alguna escena, no sé, como de darse besos o de, no sé. Sin embargo, a mí me parece que dejando clarísimamente que son pareja, se muestra y se muestra el amor de otras formas. Y creo que también quizás es una forma inteligente de parte de la autora, y esto es mi opinión, igual nada que ver, pero como de la autora de meter estos personajes aquí, meter esta historia aquí y que se publicara, ya no hablo de censura, sino y que se viera bien y demás, porque en la peli de los 90, que yo no la he visto, pero estuvimos debatiendo en el club, parece ser que la relación de estas dos mujeres te dejan como una amistad. O sea, no tiene sentido, o sea, son pareja, ¿no? O sea, es que no, o sea, no entiendo. Bueno, entonces digo, si años más tarde, 4 o 5 años más tarde, todavía en el cine ni siquiera se preparaban para que fueran pareja, pues igual la forma que encontró la autora de contar la historia que ella quería era esta. Entonces, bueno, yo creo que cualquier persona que lea esto ve claramente que son pareja. Esta historia, si bien es una ficción, está inspirada en muchos personajes en historias que la autora había oído en el café de su familia, tal no sé qué. El personaje de Evelyn está un poco inspirado en ella y en una crisis vital que tuvo, por lo visto, y nada. Bueno, la verdad que me ha gustado mucho, me gusta cómo se centra en las historias pequeñas, en la vida de las mujeres, en la vida de las personas que aparentemente no eran importantes en la época. Las familias negras, cuáles eran sus conflictos, qué pasa con las diferentes generaciones, cómo van avanzando, qué se consigue, qué no se consigue.
Un libro muy costumbrista, pero aún así con mucha chicha, con giros, con sorpresas. Me llegó muy dentro del corazón y la verdad que lo recomiendo mucho. El siguiente libro del que os quiero hablar no lo tengo aquí porque lo leí en Madrid y tampoco me ha gustado demasiado, honestamente, y se lo he dejado allí por si mi madre lo quiere leer, que se llama De la misma madera, de Marion Fayole, y está editado por Nórdica. Este es un libro más que me lo mandó la editorial. Me he quedado fría, ¿vale? Se ve que esta autora ya es dibujante de cómics, bastante famosa, yo creo que no la conocía. Y esta es una historia muy delicadita, es una historia pequeña, es un libro muy cortito que nos habla de una familia en un ambiente rural de Francia. O sea, para mí era como todo para gustarme. Pero no he conseguido entrar, no me gustaba cómo estaba escrita, me quedaba fuera, leía párrafos y no entendía nada, digo, no soy idiota, o sea, no es que no lo esté entendiendo, es que no me gusta, no me conseguí avanzar. Sí que es cierto que cuando acabé el libro lo estuve ahí repasando y había además subrayado bastantes frases, es decir, sí que había como momentos, ¿no?, de iluminación en los que me gustaba el libro y lo disfrutaba, pero me he quedado fuera. Entonces, bueno, al final va a ir contándonos el día a día y la rutina de una familia que vive eso en el rural de Francia. Va a ir contándonos nos va a ir contando partes de la vida, de los pensamientos de diferentes personajes, ¿no? Va a ir pasando de los abuelos a las nietas, cuál es la relación entre ellos, con la muerte, cómo van creciendo, de madres a hijas y tal, y mezclado con pequeñas escenitas, ¿no?, de cosas que suceden, pero como que me parecía que el hilo conductor no estaba del todo claro, yo no conseguí seguirlo bien y nada, entonces pues no sé, tengo ganas es bastante nuevo, de que lo lea más gente y estaré atenta de las opiniones a ver qué se opina, a ver si lo puedo ver de otra manera. Como es tan corto, si alguien me hace cambiar de opinión, seguramente lo vuelva a leer, pero me quedé como, no sé qué he leído, no me acuerdo de ningún personaje concretamente, sí que destaco como algunas escenas que pasaban mucho más, ¿no?, como esto muy de las casas de las familias, ¿no?, durante las comidas, ¿no?, generaciones sentadas comiendo juntas, y hay unos momentos en que están como nieta, madre y abuela hablando juntas y dándose que comer, y un poco como una se dan cuenta de que ella es para la otra, como no sé, y tenía como momentos muy bien y muy interesantes y muy de wow, esto me gusta. Pero no me gustó, no entré, no entendí la chispa que la autora me quería transmitir. Una lástima, la verdad, porque me gustó mucho que me gustara. Pero nada, ahí lo dejo, De la misma madera. Y es que el título, ¿no?, me gustaba mucho, ¿no?, que esa idea de que todos en nuestra familia al final venimos de lo mismo, pero acabamos siendo distintos. Bueno, si el que lo lee y le gusta, por favor que me lo cuente, que me anime así a darle una pensada nueva a este libro. En mi club de lectura por Telegram leímos La Bona, de Ottessa Moshfegh, editado por Alfaguara, que esta es una novela de 2020-2021 más o menos. Esta autora a mí me gusta mucho, he leído casi toda su obra traducida desde luego, y es una tía muy oscura, muy turbia, crea novelas súper incómodas, pero esta yo creo que se lleva la palma de lo raro y de lo angustioso y de lo desagradable, ¿vale? Va a estar ambientado en La Bona, que es una aldea tipo medieval, ficticia evidentemente, donde, bueno, van a ir pues pasando diferentes cosas. Digamos que La Bona y los alrededores se dividen como en tres partes, ¿vale? Está como lo que es la aldea, que está rodeada como por una zona de naturaleza donde viven algunos personajes, y luego está la casa solariega, que yo siempre digo el castillo, en mi cabeza me lo imaginaba como un castillo medieval, ¿no? Pero es como donde vive el señor, la nobleza, tal, no sé qué, ¿no?, como lo más poderoso. En la parte de la naturaleza viven solamente Jude, su hijo y los corderos que cuidan. Hay un monasterio ahí alejado de todo con monjas, y Ina, que es una especie de mujer misteriosa que ella era ciega, entonces siempre vivía como fuera de todo, pero un día, en un momento de necesidad de la población, cuando había hambrunas y demás, bueno, pues ella, que nunca había sido madre, pues sus pechos empiezan como a dar leche y le salva la vida a muchos niños. Entonces, generaciones y generaciones de niños de La Bona han ido con Ina a que les amamante. Tiene como esta, y además como cuando amamanta recupera un poco la vista, ¿no? Un poco, es una figura misteriosa, casi de bruja, bueno, tal. A todo esto, bueno, algunos de los personajes principales, sobre todo al principio de la novela, van a ser el señor el pastor de los corderos, y su hijo Marek, que tiene una serie de deformidades desde que nació, y nada, la madre de él, bueno, o sea, le han contado que ha muerto en el parto. No es verdad, lo descubrimos bastante pronto, que no es verdad, que el padre le ha mentido, no sabemos dónde está por ahora. Y además es que él no es su padre en realidad, pero no se lo dice.
Y nada, esta gente pues vivía ahí. Es que no sé ni cómo contar esto. Como si tal cosa, un poco al margen de los otros dos mundos. Y bueno, pues Marek un día, que no sé, más o menos me lo imagino como adolescente más o menos, está andando por ahí por las montañas y se encuentra con el hijo del señor del castillo, ¿no? Que son primos lejanos. Y bueno, van a ir a un sitio y el punto de partida es que lo mata. Lo mata. Y a partir de ahí van a cambiar todos los, no sé, como todo lo establecido de repente cambia. Es como si hicieran así y se van a dar una serie de cambios. Una persona que vivía en el monte va a acabar viviendo en el castillo, los que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y mientras tanto, mientras todo está cambiando en el mundo del poder y de la iglesia y del tal, va a haber una serie de catástrofes naturales porque el libro se organiza en las estaciones del año, ¿vale? Es como un ciclo que se repite, ¿no? Al final la Bona vas viendo que va a ser como una especie de no lugar, porque realmente, a pesar de que pasan cosas muy malas, nadie se va de allí. El señor está, pues eso, por ejemplo, hay una sequía, la gente se muere de hambre, de hacer cosas tremendas. El señor que está allí en realidad manda todo el rato a su gente que les roben, les quita el agua, les no sé qué. Pero la gente como que se cubre los ojos porque es mejor no saber, prefieren vivir en la inopia. Entonces, bueno, hay muchísima crítica social y además está muy relacionado, se puede leer todo mucho en clave bíblica, recogiendo diferentes simbologías, diferentes momentos así como muy importantes, sobre todo del Antiguo Testamento, y Otessa los subvierte para hacer lo que ella nos quiere hablar. Nos voy a decir un poco las conclusiones que hemos sacado. Vamos a ver cómo, por ejemplo, los 7 pecados capitales están muy presentes a lo largo de todo el libro, pero todo el rato, todo se subvierte, ¿no? Se da una vuelta retorcida de tuerca, ¿no? Hay una gran crítica, por ejemplo, a la iglesia a través del personaje del cura que ni cree ni nada, es malísimo, engaña a todo el mundo. Y una cosa muy importante es, el libro es muy asqueroso, ¿vale? Sobre todo en la primera mitad del libro tiene escenas, o sea, muy repugnantes. No tanto de violencia y crímenes, sino como cosas muy repugnantes. O sea, es que hay que tener estómago para leerlo, es muy incómodo. Pero a mí me ha gustado mucho. Lo hemos leído en el club, bastantes personas, y en general ha gustado mucho. Ha habido gente que ha caído por el camino, como siempre pasa, o que le ha resultado demasiado incómodo, pero es muy guay el juego que crea Otessa, cómo consigue enfangarte, ¿no? O sea, es que es un libro que tú te sientes sucia las manos, sucia la mirada, sucio todo cuando lo lees. Que te metes de verdad ahí en el fango, en el chapapote, es una cosa tremenda. Y cómo le das vueltas, ¿no? Y estábamos en el club y debatíamos y mira desde ese punto de vista y mira esta iconografía y piensa en este cuadro y mira y el cordero, lo que significa la religión y mira también viene en la portada, y tal, y este personaje, mira, Jude en realidad es Judas, es que no sé qué, es... Te da para hablar de lo que quieras. También, por ejemplo, se puede leer en clave de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay ciertas cosas que te recuerdan bastante, cómo la memoria funciona, cómo crees que vas a salir de una situación muy extrema y muy mala y lo que luego pasa en realidad. Y una cosa que puede ser importante o no, pero que a mí me pareció curiosa, que lo escuché en una entrevista, que la autora contaba que este libro surgió en un momento en el que ella estaba procesando la muerte de su hermano, que murió de sobredosis. Y una de las cosas que ella se preguntaba era cómo llenar el hueco que deja a alguien, ¿no? Entonces, bueno, son ideas, cosas que os pueden perseguir, no sé, mientras leéis La Bona. Voy a dejar el grupo abierto, como siempre, de Telegram, por si en algún momento lo leéis y queréis pasaros por allí a ver todo lo que se ha debatido, porque os prometo que este libro no deja indiferente y vais a necesitar hablarlo sí o sí. Otro libro de nórdica que he leído, y esta vez sí me ha gustado bastante, es 15 años de Vigdis Hjorth, perdón, o sea, no lo sé, este librito finito de esta autora de la que ya os he hablado este año porque leí Herencia, que me gustó mucho. Es verdad que Herencia lo que pasa es que es una autoficción de una serie de abusos y de cosas que ocurrieron en el entorno de su familia, y esta es una ficción. Ella es una autora noruega, contemporánea, viva. Y esta va a ser la historia de Paula, ¿vale? Paula es una adolescente, preadolescente. Al final, para mí es un libro de crecimiento, ¿vale? De esta idea de fin de la infancia y de llegada de algo nuevo. Este es un libro donde no pasa nada, ¿vale? Es importante que lo sepáis. Este es un libro donde no pasa
casi nada. La narración es muy lenta, es muy descriptiva, muy de lo que va pasando en el día a día, también como en Love Bona, pero sin tener nada que ver. La vida, la narración también se estructura muy en torno a las estaciones, a fechas claves, ¿no? En este caso como la Navidad para ella y su familia es muy importante. Porque bueno, ella al final tiene, pues al principio del libro, no sé, 12, 13 años y es en ese momento donde las pilares de tu vida son tu familia, más como tu núcleo cercano y las tradiciones, las cosas que recuerdas y lo que tal, y la amiga, ¿no? O sea, la amistad, en este caso ya tiene una amiga. Y se va en este momento de la vida una serie de descubrimientos que le pasan a ella con cosas muy cotidianas, como que, por ejemplo, ella descubre, no os voy a contar mucho porque si ya os cuento eso, socorro, que su madre miente o que les ha mentido algunas veces y a ella eso, claro, le vuela la cabeza. En plan, pero como que de repente la idea de verdad y de figura súper confiable y de idealizar a los padres, pues se empieza a romper, ¿no? Empieza a ver como grietas y a partir de esas grietas puede acercarse a ellas y ver un poco más allá de lo que está pasando en realidad en su familia. Nada loco, cosas normales, ¿no? Como que pues a su hermana adolescente igual no le va tan bien en el instituto, que igual, no sé, que los padres, porque el padre está siempre ausente, que bueno, pues un poco las estructuras internas de dentro de la familia, ¿no? Como, por ejemplo, a ella le vuela mucho la cabeza que van a la iglesia, pero luego en casa no rezan, solo cuando vienen los abuelos, y ella se va a tener que confirmar y va a tener una serie de dudas. ¿Y cómo se enfrenta a esto? Entonces, de verdad es un libro en el que no pasa nada. O sea, es que no pasa nada. Es más que tú entres y conectes con la narración. De hecho, lo hemos leído en el club de lectura de Loras Lectoras y mucha gente lo abandonó porque no logró conectar con el libro. Y entonces, al no pasar nada y al ser tan descriptivo, si no conectas, este libro te puede parecer aburridísimo. Es que no das leído esto. Sin embargo, las que nos ha gustado bastante y creo que tiene muchas cosas para debatir. A mí me gustó mucho de verdad, esta idea de crecimiento mostrada no desde el gran trauma, como muchas veces nos cuenta la novela, sino desde la más absoluta cotidianidad y normalidad, pero cómo las cosas pequeñas en una vida que está creciendo y que está empezando a enterarse de cómo es el mundo, se hacen muy grandes. Y yo me vi reflejada en muchas cosas de este personaje. Para nada es que mi vida se parezca ni nada, pero esta idea de ir descubriendo que no todo era como tú creías, que no todo en la vida era como parecías, ¿no? También quizá dependa mucho de cuán conectados o no estéis con vuestro yo infantil o vuestro yo preadolescente, por ejemplo, ¿no? Y es muy bonito, me gusta mucho que aparezca reflejado en la cubierta con esta ilustración tan bonita, como ella encuentra un lugar en el mundo en el que se siente como segura, una especie de refugio, que va a ser, bueno, pues una zona de naturaleza cerca de su casa, en la que ella necesita ir allí y aislarse y no hacer nada, porque no pasa nada. Pero ese pequeño espacio, esta conexión con la naturaleza que es tan potente muchas veces y está muy presente en la literatura nórdica, por ejemplo, pues también lo vemos aquí. No lo recomiendo para todo el mundo, pero bueno, si te llama la atención un poco lo que he contado, te animo a darle una oportunidad porque a mí me ha parecido un libro diferente, es un libro que me ha gustado y ese tiempo que pasas con esta niña que te narra todo con tanto cuidado. Yo tengo la casa, la familia, las cosas que pasan, o sea, las veo en mi cabeza porque están escritas con tanta precisión que me siento como si estuviera allí, de verdad. Vale, ahora os voy a hablar de un libro súper fuera de mi zona de confort, que es un libro que no me ha gustado, la verdad, pero Anabel, en su librería Hojas del Orient, ha abierto un nuevo club de lectura, que es el club de lectura del mamarracheo. Entonces, bueno, se va a leer un poco pues lo que surja. Entonces, la primera lectura fue Novia, de Ali Hasselwood, creo que se llama, que está editado por Faeris, el libro que yo había visto en todas partes en Instagram y demás y que yo pensé que jamás leería. Bueno, pues claro, lo he leído porque yo me lo pasé tan bien en ese club de lectura que yo voy con todo y está guay porque también así leo cosas distintas. ¿Me ha gustado? No me ha gustado para nada. En este caso tenemos a una chica que es vampira y viene de una familia de vampiros que de toda la vida están enfrentados con los hombres lobo. Bueno. A ver, es que este libro tiene mucho de Crepúsculo, o sea, hay muchas cosas. Señora, pues métale un poco más de imaginación, que muchas cosas se parecen mucho. Entonces, bueno, total, que por cosas de politiqueos y de líos que se traen, que si queréis lo podéis leer, a ella la van a casar con el alfa de una manada de hombres lobo. Y, bueno, pues allí lo que les pase. Entonces, bueno, es un poco enemies to lovers, yo creo que se dice así, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo es lo peor, sobre todo él es lo peor. Ella no es lo peor, ella no es un personaje horrible, es un poco tontita,
para mí, Misery se llama. Pero no es mala. Al final también tiene ese prototipo de persona que nunca la han querido, pobrecita, pero ella es buena. Y es un poco así como rechaza a la gente al principio porque tal, pero luego es súper cariñosa. Y nada, ella tiene una amiga humana que ha desaparecido. Y ella va a hacer todo lo posible por buscarla, porque ella empieza a notar que tiene algo que ver esta desaparición con el mundo de los hombres lobo y también por eso se deja casar bastante fácil allí, para meterse e investigar. Bueno, es un libro bastante spicy. Igual me decís, no lo es. Pero claro, yo como no suelo leer libros que tengan absolutamente nada de spicy, entonces a poco que hay. No sé, a ver. Es que no sé ni cómo contar esto. Hay una parte final de la que yo ya estaba prevenida, que fue tan desagradable de leer que no tengo palabras. Y luego, claro, a mí el chico Low, o Lowy, como se diga, me parece tan lo peor que todo lo que hace me repugna. Hay una parte en el libro en la que él, por motivos, porque claro, ellos se casan, pero en realidad es un matrimonio de conveniencia, no están teniendo una relación, pero claro, conviven y pasan mucho tiempo juntos y bueno, pues al final pues va surgiendo chispa y cosas y tal. Y hay un momento que se tienen que hacer pasar por el matrimonio que son, pero como van a ir con lobos, ella no huele a él, entonces la tiene que marcar. Entonces, de todo el concepto marcar a alguien, me genera mal. Y luego hay como una falta de comunicación de él, de las cosas que le va a hacer a ella. Es que no está bien aquello. Es que no está bien. A mí se me hizo muy desagradable leer. Me parecía que romantizaba ciertas cosas que podrían considerarse abusivas. No sé. Y luego ya, no sé, toda la parte spicy consensuada es tan chunga que da igual. O sea, no sé, me lo he pasado bien por las risas, ¿sabes? Y por el club de lectura, pero leerlo fue horrible, no os voy a mentir. O sea, me pareció terrorífico. Y eso es todo lo que tengo que decir. Van a sacar el 2, pues ahí igual lo leo si lo ponen en el club de lectura. ¿Qué os voy a decir? ¿Me ha gustado? No. ¿Me ha parecido bueno? No. ¿Había alguna posibilidad de que me gustara? Pocas. O sea, yo lo leí sabiendo que no iba a gustar un poco por las risas, así que aquí os lo cuento. Si sois fans de este libro, por favor, contadme por qué. Me encantará saberlo. A ver, ha tenido partes divertidas, pero bueno, no es mi rollo. O sea, no es mi rollo, ya lo sabéis. Vale, otro libro que leí y que no lo tengo aquí porque lo leí en Madrid y también lo dejé allí ya para no cargar con el libro porque este es bastante gordo, es el que me regaló Chris de Abemar Books por mi cumpleaños, que ya os lo enseñé, que se llama La mujer sin nombre, de Vanessa Montfort, y que nos cuenta un poco la historia de María Lejárrega. María Lejárrega fue una autora española bastante importante, pero sobre todo bastante importante a posteriori, ¿no? Cuando se la ha reivindicado un poco. Ella estaba casada con Gregorio Martínez Sierra, que es un gran dramaturgo español, y se descubrió, se ha dicho, se sabía, pero no se sabía tal, que ella era la coautora de la mayoría de sus obras, incluso a veces no solo coautora, sino que ella era la que escribía y la que hacía todo, simplemente se publicaba con el nombre de él. Entonces, bueno, en la historia de esta novela se va a recuperar mucho su historia, nos va a contar un poco algunas cosas que pudieron pasar y otras que sí que se saben, desde el presente, donde se va a estrenar una obra de Gregorio que nunca se había estrenado porque estaba un poco como maldita, y las personas al cargo de esta obra pues van a empezar a investigar y se van a encontrar con todo este percal. Entonces es una novela un poco de investigación por un lado, también con esta parte de ficción histórica de las cosas que se nos van contando en el pasado. La parte del pasado está súper bien, pero o sea, está brutal, porque además, o sea, nos lleva mucho a esta España de las primeras décadas del siglo XX, donde vamos a ver a un montón de personas que los que no estamos en el mundo literario conocemos, y hace ilusión como verles bien y verles vivos. Está Valle Inclán, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, tiene un papel muy importante porque fue muy amigo de María Lejárrega. Van a aparecer, bueno, gente muy importante, Clara Campoamor, bueno, mucha gente. O sea, está increíble. Es una de esas novelas como de investigación que te llevan a más. Yo ya conocía toda esta parte de la vida de María Lejárrega y me apetecía profundizar un poco desde la ficción, y la verdad que está muy guay porque está muy bien documentado. He aprendido un montón, te lleva muchísimo a la época y a comprender el vínculo y la relación que tenían en María y Gregorio, pero también te enseña muchas cosas que muchas veces se han romantizado desde fuera cuando se nos los quiere vender como ¡ay, este matrimonio que juntos hacían! Bueno, a ver, Gregorio, amigo, mal. La verdad que no, es que tampoco os quiero adelantar mucho porque aunque es historia, pues entiendo que en el contexto de la novela se pueden considerar spoilers.
Y vamos a seguir la vida de María hasta el final, cuando ella ya se fue a vivir a Estados Unidos y luego a diferentes países de Latinoamérica y demás, como no volvió a España, por qué no volvió a España, en qué contexto fue todo y cómo a través de esta investigación también se nos va a reivindicar mucho las investigaciones reales de personas que han hecho sobre la figura de María Lejárrega. Sepamos muchas cosas, otras siempre van a quedar un poco ahí, de cuál fue su legado, cuál fue su obra y cuál fue su valía como autora. Esta novela la tenéis que leer muchísimo, o sea, yo os hablaré de él ya seguro en otro momento, en otro vídeo con más calma, pero me ha parecido, o sea, increíble y os la recomiendo un montón. Y otro libro así, sin despegarnos del teatro, es una obra de teatro que se llama Incendios de Wadji Mohammad. Perdón si no se pronuncia así. El caso es que en Loras Lectoras vemos una peli al mes y salió por votación Incendies y nada, que os dejaré por aquí. El caso es que esta era una adaptación de una obra de teatro, entonces una de las Loras, Tania, dijo, oye, la he leído y está genial, entonces yo me animé a leerla también para un poco compararla con la peli. Y aquí os voy a hablar, o sea, está muy guay la peli también y la obra de teatro está increíble, se puede leer. Tengo que decir que está en PDF en internet porque en papel no es posible conseguirlas, bibliotecas de Galicia no es posible, total que bueno, pues la he leído en PDF. Las cosas como son, está accesible, no es lo ideal, pero entre eso y nada, pues soy sincera, lo leí de ahí. Bueno, es una cosa brutal, brutal, brutal. Está ambientada en el presente cercano, sí, en Canadá, donde dos hermanos gemelos, bueno, todo empieza están yendo a visitar al notario porque su madre ha muerto y van a hacer, pues a leer el testamento. La madre dejó unas cosas hace 5 años por escritas, firmadas y tal, y bueno, les dice que quiere ser enterrada como pues sin ataúd, con la cabeza bajo tierra, que solo le echen agua, que no pongan su nombre en la lápida ni nada, porque quien no cumple con sus promesas pues no merece ser enterrado bien, quien no sé, bueno, tal. Y entonces les dice que les va a encargar unas cosas y que si las cumplen, pues podrán finalmente después pues, enterrarla de otra forma y poner su nombre en la lápida y demás. Entonces les da una serie de cartas y le dice a la chica, a la hija, que tiene que encontrar a su padre y darle esa carta, y al hijo que tienen que encontrar a su hermano y darle otra carta. Se quedan muy en shock. Por un lado están como muy enfadados porque, claro, no lo sabemos, pero pues se ve que tiene una relación distante con la madre, que no había sido la mejor madre, que no han tenido la mejor vida y no han tenido la mejor relación, y ahora de repente les pide esto cuando lo que les había dicho era que su padre había muerto en la guerra hace un montón de años y jamás ha mencionado a ningún hermano. Entonces, nada, se quedan como así y ahí tienen diferentes reacciones cada uno de los hermanos. Pero bueno, pues al final van a iniciar esta búsqueda y él les va a llevar a ir hasta, bueno, se supone que está ambientado en Líbano, por lo que tengo entendido, aunque bueno, las localizaciones que muestran son ficticias, y a partir de ahí pues va a haber casi una novela de búsquedas y de aventuras, pero es un libro muy dramático. O sea, es un libro, lo que pasa es súper, súper fuerte, súper, súper heavy. Y en la peli además que lo ves, es aún peor, pero bueno, o sea, la recomiendo mucho igualmente. Entonces, bueno, pues nos va a llevar un poco también décadas atrás para luego se nos va a contar todo desde el punto de vista de la madre, cómo ella creció, qué pasó con ella. Lo que sí que sabemos es que muy, muy joven ella tenía una relación de amor con un señor, pero como, bueno, ella quedó embarazada, no estaban casadas y demás, pues no se pudo y le quitaron al hijo. Y ella se prometió buscarle toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y lo separaron del chico, de la pareja, y ya, pues nunca más. Y ¿qué pasa? En un ambiente tan convulso como ese país, se tuvo que enfrentar a la guerra, se tuvo que tal, y entonces, bueno, ella se pasó la vida buscando al hijo, y luego hay como, pues eso, un tiempo en el que no se sabe, solo sabe que está en Canadá con los hijos, y ellos van a tener que ir hablando con diferentes personas, reconstruyendo la vida de la madre, y viendo a ver cómo hacen para dar estas cartas y a ver cuáles, o sea, están buscando sus orígenes realmente. Y va a ser una búsqueda que no les va a ser fácil, y luego que no les va a dejar indemnes especialmente. O sea, todo lo que van a descubrir va a ser muy fuerte porque sus orígenes, bueno, les van a llevar a descubrir que quizás han crecido sobre una mentira, y a ti el libro te va a dejar mucho pensando y reflexionando sobre si hacía falta que la madre les hiciera pasar por eso, por qué la madre les hace pasar por eso. Tú no juzgas vamos, yo no entré a juzgar a la madre en algún momento cómo hacerlo, sin embargo te haces muchas preguntas. Es un libro o es una peli, según lo que veáis, que te deja mal y te deja pensando y te deja con ruido en la cabeza. Hay escenas que no se te van a borrar nunca, se me pone la piel de gallina de pensar en algunas cosas. No puedo contaros nada porque además la obra de teatro es bastante corta, yo la leí en hora y media, o sea, no tiene más.
¡Qué brutalidad! O sea, me ha parecido buenísimo, os la recomiendo un montón, pero solo para momentos en los que estéis bien o que os apetezca enfrentaros a algo que os va a remover, pero vamos, de arriba a abajo, así os lo digo. Y nada, espero que si os animáis a leer alguno de estos libros o a ver la peli me lo digáis en comentarios y podamos seguir charlando sobre el tema, porque la verdad que todos estos libros son muy, muy comentables. Según lo que os apetezca leer este verano, elegiría uno u otro. Cuéntame si te apetece en comentarios cuál ha sido tu mejor lectura del mes de junio, me encantará saberlo. Yo creo que me quedo con La Bona. Pero, bueno, sí, yo creo que La Bona es que ha sido tan horrible que me ha gustado mucho. Y nada, espero que el mes de julio te trate muy bien, nos iremos viendo por aquí. Millones de gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!